Buenas tardes, mi nombre es Emiliano Pérez Cortés, soy profesor en la carrera de Ingeniería Civil de la FES Aragón, soy el profesor de la asignatura Hidromecánica y hoy vamos a continuar con los temas vistos en, en el curso o en el semestre, ¿no? Vamos a continuar ahora con lo que es el grado de reacción teórico en una turbomáquina. Ajá. Entonces, el grado de reacción es un indicador de la forma en que opera el órgano intercambiador de energía. Si se aplica la ecuación de energía entre los puntos de las secciones 1, ¿sí? Es decir, recuerden, este es un diagrama separado para cada una de las velocidades. Recuerden que es separado, pero todo pasa en un mismo impulsor, ¿no? En el mismo impulsor. Lo que estoy describiendo pasa a la entrada del impulsor y a la salida, ¿no? Obviamente, en cada caso. Y se consideran, fíjense entonces, y se consideran despreciables las pérdidas de carga, así como la diferencia de elevaciones. Ajá. ¿Qué es lo que estoy diciéndoles en este caso? Desde donde esté mi plano horizontal de comparación, imaginen que este marco de mi diapositiva sea el plano horizontal de comparación. Yo lo que estoy diciendo es que desde ese plano horizontal de comparación hasta la posición en este punto de la entrada, lo voy a considerar como igual en el punto, ¿no? En la salida. Inclusive si mi impulsor está en diferentes cotas. Pero como es tan pequeña la diferencia, voy a suponer que esas elevaciones son prácticamente iguales. Obviamente que si tengo mi plano horizontal de comparación y mi impulsor está horizontalmente o tiene su eje, ¿no? Es vertical y el impulsor está horizontalmente con respecto al plano horizontal de comparación, pues ahí las elevaciones pues tendrán la misma cota, ¿no? Bueno, entonces ya que hice estas consideraciones, ¿no? Y si ustedes recuerdan que les decía que el impulsor giraba en este sentido, pues iban a presentar, ¿no? Esas velocidades que en realidad estamos repitiendo de las diapositivas anteriores. Pero lo que quería tomar era ese ejemplo para que se viera de dónde es este párrafo, ¿no? O de qué describía este párrafo. Ahora bien, entonces voy a tener que si yo planteo la ecuación de la energía desde la sección 1 hasta la sección 2, pues ya no tengo carga de posición, tengo carga de presión, tengo carga de velocidad, más la energía que entrega ese impulsor va a ser igual a quién, a la carga de posición, pero es la misma, yo no la estoy incluyendo. Esta sería la carga de presión y esta sería la carga de velocidad y no hay pérdidas por lo que mencioné, ¿no? Y que además lo está describiendo este párrafo. Por lo tanto, la carga entregada o la carga teórica entregada por ese impulsor sería esto, ¿sí? La presión o la diferencia de cargas de presiones menos la diferencia de cargas de velocidad. ¿Sí me siguen? Simplemente estoy haciendo álgebra aquí y estoy despejando la carga teórica, ¿no? Ahora bien, al igualar la ecuación anterior con la segunda forma de la ecuación de Euler para bombas y simplificar, se tiene que la carga de presión H subíndice P transmitida por el impulsor al fluido es lo siguiente, fíjense, estoy igualando la segunda ecuación de Euler para bombas con lo que acabo de obtener. No sé si me siguen. Y entonces, ¿qué pasa? Finalmente el grado de reacción teórico es esto. Ajá. Va a ser esta HP minúscula entre H o la carga teórica del impulsor. Ahora bien, si ese grado de reacción es mayor a 0 y menor que 1, se dice que la turbomáquina se denomina de reacción. Si esa carga, ¿no? de, de presión transmitida es igual con 0 y el grado de reacción por lo tanto entonces es 0, se dice que la turbomáquina se denomina de acción. Pero aquí está una nota importantísima que no quiero que olviden. Todas las bombas son de reacción. Repito, todas las bombas son de reacción. No existen bombas de acción. Por lo tanto,
Este grado de reacción teórico me tiene que dar entre 0 y 1. Ajá. Bueno, ahora bien, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo para que contempla todo lo de la construcción de los triángulos a la entrada y a la salida del impulsor y ese grado de reacción es este ejemplo. Entonces voy a tener una bomba de flujo radial y tiene las siguientes dimensiones y ángulos. Entonces tengo el ángulo a la entrada, beta 1 es igual a 45, el radio a la entrada del impulsor es de 25 milímetros y el ancho a la entrada, el ancho de ese impulsor es de 10 milímetros. Después, aquí me tengo un error, ya empecé con mi dislexia, perdónenme, lo voy a cambiar rapidito. Es un pequeño error, nada más es aquí B subíndice 2, ya lo cambié, disculpen, disculpen eso, vuelvo a poner la diapositiva, ok, ahora sí, beta 2 es igual a 30 grados, el radio es de 65 milímetros y el ancho a la salida del impulsor es de 5 milímetros. Aquí es 12, es el ancho de la salida del impulsor. Ahora bien, la velocidad de rotación en la flecha es n igual a 4500 revoluciones por minuto. Voy a considerar que el ángulo a la entrada del impulsor alfa 1 es igual a 90 grados. Ajá, este ángulo alfa 1 en la entrada del impulsor es de 90 grados. Y con las hipótesis de que el flujo en el impulsor ocurre sin fricción, el espesor de los álabes es despreciable y la dirección del flujo está determinada por la inclinación de los álabes, voy a determinar las velocidades U, C y W, tanto a la entrada como a la salida del impulsor. Voy a dibujar los respectivos triángulos de velocidades. B, la carga y la potencia que proporciona el impulsor, o sea, la carga teórica y la potencia teórica que proporciona el impulsor. Y C, el grado de reacción de ese impulsor. ¿Queda claro? Entonces va la solución. Primero la del inciso A. Comienzo. Entonces, ¿qué es lo que estoy obteniendo ahorita? Estoy obteniendo la velocidad angular. Y yo ya les había dado esta formulita para calcular la velocidad angular, que es 2pi por el número de revoluciones por minuto en 360. Entonces sustituyo los 4500 en esta fórmula y me da 471.24 radianes sobre segundo. Si no hice mal las operaciones y digitalicé mal, ¿no? Por ahí, si me ayudan y checando eso, sería mejor, ¿no? Sí, Perdón, Jorge. que sí estaba bien la operación. Ok, gracias, sí. Sí, porque recuerden que dado esta modalidad de dar las clases online, prácticamente presencialmente lo que hacemos es el estar jugando, ¿no? Ustedes que participen, que lo repitan en sus cálculos, en sus calculadoras y que repitan los cálculos. Entonces, bueno, aquí ya están, ¿no? Ahora bien, la velocidad U a la entrada de el impulsor, ¿no? ¿Cómo se calcula? Pues es la velocidad angular por el radio, ¿no? A la entrada del impulsor. Entonces, fíjense, son los 471.24 radianes por el radio. ¿Sí me siguen? Que es 0.025 y eso les tiene que dar una velocidad de 11.78 metros sobre segundo. Ajá. Hago lo mismo para calcular la velocidad, ¿no? U2 o U subíndice 2 y es igual velocidad angular por el radio, ¿no? El radio a la salida del impulsor. Entonces la velocidad angular por el radio. Este radio está ya transformado a metros. Acuérdense que yo se los di en los datos en milímetros, ¿sí? Esto ya está en metros. Ajá.
Entonces, cuando hago esa operación, en teoría me tiene que dar 30.63 metros sobre segundo. Ahora bien, por triángulos, ¿no? Y los triángulos que les di la clase pasada, yo ya puedo obtener la velocidad absoluta a la entrada del impulsor o C subíndice 1 como la velocidad U1 por tangente del ángulo beta 1. Ajá. Esta fórmula se las di en la clase pasada. Si ustedes imprimieron o copiaron, en teoría ahí lo deben de checar. Entonces, como el ángulo beta 1 es dato y yo ya obtuve cuánto vale la velocidad U, y esto es 11.78, hago esta operación, pero pues tangente de 45 es 1, ¿no? Si ustedes hacen ahí en la calculadora, pues tangente de 45 es 1, por eso me da esto de 11.78 metros sobre segundo. Por Pitágoras obtengo la velocidad W1, fíjense, ¿no? Por Pitágoras. Entonces es C1 al cuadrado más U1 al cuadrado, ¿no? Todo a la 1/2. ¿Y por qué por Pitágoras? Ahorita lo van a ver, ¿sí? Porque por el problema, uno de los ángulos, el ángulo alfa 1, es de 90 grados, ¿sí? Entonces, al tener un ángulo de 90 grados, obviamente ese triángulo es un triángulo con ángulo recto. Por lo tanto, puedo, ¿no? Obtener, pues mediante Pitágoras, una de las velocidades. Y entonces, al hacer eso, ¿no? 11.78 al cuadrado más 11.78 al cuadrado después raíz, en teoría me tiene que dar 16.66 metros sobre segundo. Y entonces, si se dan cuenta, yo ya tengo todas las componentes para construir ese triángulo. Y es lo que les estoy presentando, fíjense. Este vector velocidad absoluta, ¿no? Es la suma de los otros dos vectores. ¿Sí me siguen? Acuérdense, lo voy a regresar bastante. Recuérdense que este vector C1, que es la velocidad absoluta, es la combinación del vector de velocidad relativa W1 y la velocidad periférica del ala B U1. Este W1 y este U1 conforman este C1, ¿no? Pero el problema, ay, perdón, aquí, fíjense, aquí dice alfa 1 es de 90 grados, por lo tanto, ya cuando di la solución, ¿sí? Pues este es un triángulo con un ángulo recto o de 90 grados. Y entonces la construcción es extremadamente sencilla, ¿sí? Esta es una condición peculiar que después les platicaré de ello. Ajá. Pero ya aquí está la construcción y estos serían las magnitudes de cada una de las velocidades. La absoluta, la periférica y la relativa. ¿Sí me siguen? Entonces ya construí el triángulo a la entrada de mi impulsor. Entonces fíjense, voy a, recuerden, yo tengo mi impulsor y entonces el agua va a entrar por aquí y no sé si lo alcanzan a ver, o sea, yo estoy calculando el triángulo de velocidades en ese punto o aquí, digamos, a la entrada, ¿sí? Donde está la punta de la pluma, a la entrada del impulsor. Digamos que, ¿sí? Lo tengo que poner así un poco inclinado porque la idea es de que lo que les estoy mostrando de alguna manera es el triángulo de velocidades que estamos ya o que ya hicimos sería en este punto, a la entrada del impulsor. Ahora, el que tenemos que crear es a la salida del impulsor, es decir, en cualquiera de estos puntos. No sé si me siguen, si se dan cuenta, aquí está ya un álave o la salida del álave, entonces sería en este punto. No sé si me siguen. ¿Qué tengo para poder resolver eso? Ah, pues primero lo que voy a hacer es una calcular el área, ¿sí? A la entrada de mi impulsor. Y entonces eso es, calcular el área es 2 por pi por radio 1 por el ancho 1. Ajá. Inge, creo que no está transmitiendo. Ah, tienen razón, perdón. Gracias, sí.
la transición me falló por darles el ejemplo del impulsor. Ahora sí, otra vez estábamos aquí, esto ya lo vimos. Y ok, entonces, ¿qué voy a hacer? Como ya tengo las velocidades a la entrada, al conocer el área a la entrada de mi impulsor, pues esa velocidad a la entrada del impulsor por el área me va a dar el gasto que está entrando al impulsor. No sé si me siguen. Y entonces, como yo ya tengo, voy a volver, no se me va a olvidar lo de la transición. Entonces, fíjense, como yo ya tengo el triángulo de velocidades a la entrada de este impulsor, lo que voy a calcular es el área a la entrada del impulsor, pero el área no es esta sección transversal de esta circunferencia, ¿eh? Es, digamos que es todo el borde, todo el borde, el área, es, pero que está por dentro, no sé si me explico. Es una franja, ¿sí? De un cilindro, no sé si me siguen. O sea, es una franja del cilindro, porque es el área que está ocupando el agua al entrar a todo el impulsor. No sé si me siguen. Ajá. Entonces, como yo voy a conocer esa área por las características geométricas de mi impulsor y ya tengo la velocidad en esa entrada, pues obtengo el gasto. No sé si me siguen. Y ahora lo que quiero es, como yo ya sé que ese gasto que entra, pues es el mismo que sale, pero recuerden, sale en todo en toda esta área, es decir, el agua sale para todos lados. No sé si me siguen. Acuérdense que tiene una carcasa que es la que contiene al agua, ¿no? No sale para todos lados como si fuera fuente. Está generando esa carga de presión que es finalmente la energía que bombea este impulsor y que la energía que entrega el líquido. Ajá. Entonces, esta área que les voy a mostrar, recuerden, es una franja de el área de un cilindro. ¿Sí está claro? No es el área de esta circunferencia, porque esa no es el área, esa sería el área transversal de la tubería. Esa no, ¿eh? Nada más. Ándale, Brian, exactamente, algo así, exacto, algo así. Entonces, ahora sí va la transición. Ok, entonces esta área uno va a ser igual a 2pi, ¿no? Por radio, por el ancho. Entonces, si se dan cuenta, este 2pi por radio es el perímetro, ¿no? Que les digo, y el ancho, pues es el anchito del impulsor. Por eso les digo que es una franja de un cilindro, esa área. Y entonces, al multiplicar esa área por la velocidad, fíjense, la velocidad meridional en 1, ¿sí? Porque esta es la que entra perpendicular a esa franja, pues ya obtengo el gasto. Fíjense, esto es área, todo esto es esto, y esto es mi velocidad. ¿Sí está claro? Y entonces yo sé que esa velocidad meridional o esa proyectada sería C1 por seno del ángulo 1. ¿Sí está claro? De alfa 1, perdón. Entonces yo calculo el gasto y me da 0.0185 metros cúbicos sobre segundo. Al tener este gasto, hago lo mismo, pero fíjense, ahora lo que estoy colocando acá es el área en la salida. Y entonces es esta área, ¿sí me explico? Es como si yo estuviera tapando esta pequeña porción, pero en todo, ¿no? ¿Sí? ¿Sí me siguen? Es como se los presentó su compañero, si algunos vieron su cámara, pero lo voy a hacer. Es como si yo tuviera exactamente esto, es el área de este pedacito, ¿sí? Ahora a la salida. Entonces tengo a la salida y el de la entrada pues está aquí, ¿no? Entonces continúo. Como es gasto entre área, obtengo la velocidad meridional en la salida del impulsor, que es lo que estoy calculando aquí. Es 9.06 metros sobre segundo. Entonces fíjense, es este gasto anterior y entre el área. Ajá. Esto es el radio, esto es el ancho, ya en metros. ¿Sí? Ahora bien, con este valor, ¿sí? Y con los valores antes obtenidos de U2, que ya se los dije cómo lo obtuve, ya tengo
la velocidad meridional en el triángulo de la salida o en la parte de la salida del impulsor. Sé como dato cuánto vale beta subíndice 2 y entonces al hacer esta operación ya obtengo, ¿no?, la proyección, ¿no?, de la velocidad periférica, ¿no?, con respecto, digo, perdón, la velocidad absoluta con respecto a la periférica, ¿no?, la proyección. Y eso me da 14.94 metros sobre segundo. Puedo calcular alfa 2 o el ángulo para el triángulo de la salida alfa 2 mediante ángulo cuya tangente de la componente meridional de la absoluta entre la componente periférica de la absoluta. Entonces, tangente a la menos 1 de 9.06 entre 14.94 me da 31.23 grados. Esto es igual por trigonometría. Estoy obteniendo ya la velocidad absoluta, ¿no? Estoy obteniendo la relativa, la velocidad relativa. Estos son los valores y ahora hago la construcción de mi triángulo y mi triángulo me quedaría así. El triángulo está a escala, pero está exactamente con estos valores, ¿eh? O sea, esto sí es de 30 grados, este sí es 31.23 y todo esto, ¿eh? Entonces, este triángulo ya es el triángulo a la salida de mi impulsor. ¿Sí me siguen? ¿Dudas o preguntas de los que están ahorita presentes? Yo tengo una duda, profe. Por Dime, ejemplo, Marco. en la presentación pues ya está construido el triángulo, pero teniendo estos datos, ¿cómo debemos empezar a trazarlo? ¿Por dónde se empieza? Ah, es muy sencillo. Mira, voy a regresarme un poco. Fíjate, desde aquí yo ya construí U2, ¿no? Y sé que es, y me voy a regresar al impulsor, yo sé que U2 es periférico o es periférica al álave, ¿no? Entonces digamos que lo puedes poner horizontalmente en este caso que estoy poniendo que es un impulsor radial, ¿sí? ¿Sí me sigues hasta ahí? Sí, Entonces, como yo ya calculé U2, ¿sí? Lo pongo horizontal con esta magnitud y entonces lo que estoy haciendo aquí es colocarlo, este U2 horizontal con la magnitud que tenía 30.63. Esta es la magnitud. ¿Vamos bien, Marco? sí, profe. Ok, ahora, entonces fíjate. Yo sé que este W2, ajá, va a estar a 30 grados, ¿sí? Porque la construcción de esta periférica con la velocidad relativa es el ángulo beta 2. Entonces yo sé que este ángulo o el giro a partir desde este punto van a ser 30 grados. Yo después con toda la matemática y toda la álgebra y todas las condiciones que hice, sé que esto vale 18.2. Entonces la magnitud de este, ¿sí?, va a ser 18.12. ¿Me sigues, Marco? Sí, sí, Y profe. ya, si quieres después, ya al final, gráficamente unes este con este punto y ya no tienes que hacer más cálculos. Y ya lo resolviste gráficamente. Esa es una forma de construirlo. La otra es que con el camino que yo fui que yo sé que obtuve la proyección de la velocidad absoluta en la meridional, es decir, esta vertical. Yo la estoy proyectando acá, pero este vector tú lo puedes poner aquí verticalmente. No sé si me sigues. Y entonces tú unes este punto con este y ya te da W2, así de fácil. Y después Oh, este lo unes con este y ya así de fácil. Y así ya lo construiste. Obviamente que por didáctica y porque está así el problema, pues les puse este problemita. Obviamente ya en mi sátira, ¿no? Y ya en mi, no, así tipo señor Burns, ¿no? En mi maldad. Obviamente que en el examen se los voy a poner un poquito más complicado. No les voy a poner alfa 1 de 90 grados, pues porque pues casi sale todo rápido, ¿no? Entonces,
Ahí es donde entra de repente la maldad de los profes. Pero la construcción es sencilla. No sé si me sigues. Sí, profe, sí, ya entendí. Muchas gracias. Ok, bueno, gracias. Entonces continúo. Aquí ya terminamos el inciso A. Sí, aquí ya acabó el inciso A. Era construir los triángulos. Ya construimos el de entrada y ya construimos el triángulo en la salida. Ahora, inciso B. Yo ya les había presentado esta ecuación de Euler. Ajá. Entonces, como yo ya tengo los triángulos, y bien lo había dicho su compañero en el off the record, este Abel Pegueros, ¿no? Perdón, Pegueros, su compañero Abel, que con la construcción de los triángulos, pues ya puedo obtener prácticamente lo demás, sí. Pues aquí tengo la formulita, ¿no? O la ecuación de Euler para bombas, y lo único que si se dan cuenta estoy sustituyendo los valores tanto de los triángulos en la salida como el triángulo de entrada. Y entonces, al sustituir los valores, en teoría, la carga teórica entregada por el impulsor es de 46.64 metros. ¿Sí? Para ese ejemplo. Con ese impulsor, con ese tipo de álabes y todas las consideraciones que hicimos. ¿Sí? Y la potencia teórica entregada por ese impulsor, pues es gravedad por densidad del líquido por gasto por la carga teórica del impulsor o la carga teórica que entrega el impulsor. Entonces 9.81 por 1000 por 0.0185 que es el gasto por la carga 46.64 y en teoría la potencia teórica que entrega ese impulsor serían 8464.46 watts. ¿Y así? ¿Sí? Y ya tendría la solución de mi inciso B. Así de relativamente simple. ¿Dudas o preguntas hasta ahorita? Esto está relativamente sencillo. Ya vimos, ¿no? Cómo se obtiene esta ecuación. Lo que estoy haciendo es simplemente sustituir los valores de mis triángulos. Obtengo la carga teórica. Con esta carga teórica y el gasto obtengo la potencia. Y esto es lo que me entrega en teoría ese impulsor. Perdón. Continúo en el último inciso, ¿sí? El inciso C. Y entonces el grado de reacción sería la fórmula que anteriormente les presenté, ahorita en esta clase, ajá, porque yo ya tengo las velocidades de mis triángulos y simplemente otra vez tengo que sustituir simplemente las velocidades que obtuve de mis triángulos. Entonces estoy sustituyendo valores, ¿no? Y entonces la carga de presión es de 38.16 metros y con esa carga y la carga teórica obtengo el grado de reacción, que sería 38.16, que es este que acabo de obtener, entre 46.64 y el grado de reacción me da de 0.81 y entra en las consideraciones que les mencioné, que es menor a 1 y mayor a 0. Ajá. Y aunque pareciera esto muy rápido o corto, pues eso sería la, la clase de hoy. Recuerden que gracias a que está esta nueva modalidad, pues ya no hay términos en el que tienen que copiar y yo me tardo copiando en el pizarrón, etcétera, ¿no? Entonces las clases son extremadamente rápidas y dinámicas. Adicionalmente, por acuerdo con mis alumnos, pues grabo, digamos, la parte en la que doy la explicación, que es esta. Ahorita voy a terminar esta grabación, pero continúo con ellos off the record. Entonces, los que siguen el canal, siempre les pido que le den un me gusta, que se suscriban, activen la campanita, que hagan comentarios y que compartan la grabación. Entonces, yo corto la grabación, me despido, continúo con mis alumnos off the record. Gracias.